Compartir, del cual me siento que sí soy un especialista. Ahorita vas a ver por qué. Créeme que no te estoy hablando con orgullo. Quiero hablarte acerca de qué nos produce que estemos enojados. Quiero hablarte acerca del enojo. Y quiero preguntarte, ¿qué te hace enojar hoy en día? ¿Qué no me hace? Sería más fácil. Se vale responder. ¿Qué te hace enojar hoy en día? ¿O qué te tiene enojado desde hace tiempo? Puedes responder. ¿Tampoco nadie se enoja? ¿El tráfico? Yo te voy a decir, a mí hay muchas cosas que me hacen enojar, Por ejemplo, me enoja mucho la impuntualidad. Pero he sido impuntual algunas veces, entonces, ¿cómo reclamo? Me enoja mucho la injusticia. Me enoja mucho la falta de compasión de otros. Todo eso yo también lo he tenido, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuando yo no soy compasivo, no soy justo, pero me enoja. Y tal vez tú te identificas conmigo. El tema que te quiero compartir es acerca del enojo. ¿Qué te tiene hoy enojado? Y se titula así: quita de tu corazón el enojo. Y me vas a decir tal vez, o vas a pensar, entonces no está bien que me enoje. Ahorita vamos a ver. No te hagas preguntas todavía. Acompáñame a una escritura. Vamos a leer Eclesiastés 6:9. ¿Cuál, Manuel? Eclesiastés 6:9. ¿Ya la tienes? Mira lo que dice la escritura. Dice, no, perdón, te dije 6:9, no, es 7:9, perdóname. Dice, controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Ahí te lo dejo. Quiero pedirte por favor que me acompañes a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta tarde queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Padre, en este tiempo que vamos a tener, Señor, contigo, y este tema, Dios, que siempre produce mucha sacudida en nuestro corazón, Señor. Padre, queremos pedirte que hables a nuestro corazón y que el tema de esta tarde, Señor, nos lleve a reflexionar profundamente por medio de tu palabra en lo que necesitamos cambiar. Por favor, quédate con nosotros, pero especialmente te pido que estés conmigo, Señor. Que al compartir hoy de tu palabra, Dios, lo pueda hacer de una manera clara y sencilla. Y también te ruego, Señor, bendigas a la iglesia. Que este tiempo, Señor, también sea de mucho provecho y de mucho crecimiento para todos. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y agradecidos te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahí está. ¿Quién quiere tener ese distintivo? Imagínate que cada uno de nosotros tuviéramos una etiqueta que dijera así: controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Ah, caray, pero entonces no me puedo enojar. Ahorita vamos a ver. No te enojes, espérame. Vamos a leer un par de historias que ilustran perfectamente qué enojo es el que Dios nos pide que evitemos. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 4. Versículos 3 y 4.
Dice la Escritura, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. En este primer ejemplo, fíjate lo que vemos. Te aseguro que en este tema del enojo es muy extenso y podríamos tener que pasar varias sesiones para hablar de esto, pero solo pude escoger algunos pocos ejemplos, porque si no, no acabaríamos hoy. Te decía yo al principio que me sentía yo como listo para hablar de esto, porque yo no sé tú, pero yo soy bien enojón. Y entonces compartí ayer con un amigo, con un hermano, y le decía, la Biblia nos enseña que no debemos enojarnos, pero nos da ciertas líneas, ciertos lineamientos de por qué y de hasta qué punto tu enojo te puede llevar a cometer pecado. Entonces, compartí un poquito con él porque también me compartía acerca de su carácter y me llevó mucho a recordar lo que iba a compartir con ustedes. Pero también me llevó a recordar áreas de mi vida, de mi carácter, que Dios ha transformado y que ya no soy el mismo de antes. Fíjate, la escritura que acabamos de leer, Caín y Abel, es una historia bien conocida por todos. La conoces muy bien seguramente. Dice, sí, ya sé, Caín mató a Abel porque se enojó, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Hoy vamos a hablar del enojo en esta escritura, pero la escritura va mucho más allá de este tema que es el enojo, que no vamos a andar en ese tema, ¿no? En el tema secundario que nos ocupa hoy, eso es lo que te quiero compartir acerca del enojo. ¿Por qué se enojó Caín? ¿Nada más porque Dios prefirió la ofrenda de Abel? ¿O qué pasó? Dice la Biblia que Abel era un pastor de ovejas, que tenía su ganado y que dio lo mejor y lo primero de su ganado. Y de Caín dice, dio algunas cosas de su cosecha. Entonces me ponía a pensar, ¿qué fue lo que produjo el enojo de Caín? Tal vez que Dios prefiriera a Abel, que prefiriera su ofrenda, tal vez lo quería más, no lo sé, pero te decía yo, el significado de esta escritura va mucho más allá de lo que hoy vamos a hablar, pero hoy quiero que nos centremos en el corazón de Caín. ¿Qué pasó ahí? Dios, fíjate, más adelante en el versículo 6, después de que se da cuenta Caín que su ofrenda no fue aceptada, dice el versículo 6, ¿por qué estás tan enojado?, le pregunta Dios a Caín. Y le dice el versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y yo te quiero preguntar, ¿qué áreas de tu vida dominan tu enojo? ¿Qué áreas no puedes controlar cuando te enojas? Yo te puedo compartir que en mi enojo yo puedo ser explosivo, puedo ser impaciente, puedo ser muy grosero y puedo hacer mucho daño. Entonces, entendiendo perfectamente lo que te estoy compartiendo, yo te quiero preguntar, del 1 al 10, ¿en qué nivel de enojo tú sientes que te encuentras? Entendiendo que el 1 es el más bajo y el 10 es el más alto. ¿Qué calificación te pondrías?
Ahora resulta que nadie se enoja. Dinos, Manolito. Yo definitivamente me puse un 10 completo, ¿no? O sea, seguramente hay quien sabe dominarse más. La Biblia nos enseña a tener dominio propio. Pero cuando damos rienda suelta a nuestras emociones, ¿sí o no nos sale el apellido? Nos sale el apellido paterno, ¿no? Entonces, Dios nos hace preguntas, fíjate. Es una pregunta que realmente era necesaria que Dios le hiciera a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? Y podemos pensar, Dios lo sabía todo, o lo sabe todo. ¿Por qué le preguntó eso? ¿Sabes? Dios quiere que le contestemos. Dios quiere que le digamos por qué nos enojamos. Dios quiere que le digamos por qué hay situaciones que nos producen enojo, furia, coraje, ira, desesperación. Y quiere que le digamos, Él ya lo sabe. Pero tú has ido alguna vez y le has dicho a Dios, Señor, estoy enojado por esto. ¿Lo has hecho? Yo sí, muchas veces. Entonces, me encontré que no puedo tener otra calificación de 0 a 10 cuando mi enojo me domina. Caín pagó una consecuencia de no escucharle el consejo de Dios. Dios le dijo, serás aceptado si haces lo correcto. Y te voy a decir algo, ¿qué era lo correcto? ¿Las ofrendas? ¿La ofrenda de Abel era lo correcto y la de Caín era incorrecta? ¿Qué sientes tú? ¿Por qué le dijo esto? ¿Sí te imaginas por qué razón? ¿Cómo? Por la actitud de su corazón. Por la actitud de su corazón. Podemos pensar en eso. Sabemos que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos enseña acerca de Jesucristo. Entonces, Abel dio lo mejor de las crías de su ganado, lo mejor, los corderitos, las primeras crías, y fue una ofrenda que agradó a Dios. ¿Sabes por qué? Porque simplemente era una figura de lo que iba a ser Jesús. Entonces, uno agricultor, otro ganadero, parecía que entonces Caín no había entendido. Sí era válido hacer ofrendas, pero no cualquier ofrenda. Entonces Dios le hizo ver a Caín, si hicieras lo correcto, no pasaría nada. Pero entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte. Quizás Dios le advierte, y le advierte porque Dios sabía lo que podía pasar. Sabemos tú y yo el desenlace. Caín terminó matando a Abel por celos, por envidia, por lo que tú quieras. Y su enojo lo dominó por completo. ¿Te has sentido que has sido dominado por tu enojo en algunas ocasiones o en muchas? ¿Sabes? Dios nos advierte que podemos pagar consecuencias si nos dejamos dominar por el enojo. Y nos pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Y puedes decir una respuesta, pero tal vez hay algo más en el fondo. Le decía ayer al amigo que te platico, podemos ir acumulando situaciones como piedritas en el morralito que se van acumulando hasta que se revientan. Y entonces explota. ¿Y qué vas a estar pensando? En dominio propio, en compasión, en perdón. No. Ya estás lleno de amargura, de resentimiento, de coraje, de todo, menos de sentimientos buenos. Entonces, ¿qué pasó con Abel? No escuchó el consejo y Dios le advirtió: si hicieras lo correcto serías aceptado. No lo entendió, entonces pagó la consecuencia. Y yo te pregunto, ponte una calificación. Entiendo que no me la hayas querido decir, pero sé honesto contigo mismo y pregúntate, ¿cuál es mi nivel de enojo? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar cuando me enojo? Y toma el desafío que hoy te dejo. Vamos al siguiente ejemplo, Números 20. Acompáñame, por favor. Números capítulo 20, versículo 7 al 12. ¿Otra vez? Números capítulo 20, versículo 7 al 12.
¿Estás ahí? Mira lo que dice la Biblia. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del Señor, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Versículo 12. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios les dijo eso? ¿Sí te diste cuenta? ¿Dónde? Se enojó Moisés. ¿Pero qué hizo? ¿Por qué se enojó? Nada más se enojó ya, por eso. ¿Cómo? No siguió las instrucciones de Dios, lo hizo como él quiso. Correcto. Exactamente, ¿no? Dios claramente le dijo: háblale a la roca. Nunca le dijo: golpéala. Pero además, fíjate lo que hizo Moisés, ¿no? Estaba muy enojado. Si lees versículos antes, el pueblo estaba rebelándose: ¿para qué nos trajiste? Y mira, y nuestros animales, y no hay comida, y no hay agua. ¿Te suena conocida la queja? ¿No? ¿Cuántas veces has tenido que escuchar quejas? Nomás saboreas, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Y cuántas veces vas y le pides dirección a Dios y le dices: ¿qué hago? Y has terminado haciendo lo que tú quieres. Buscas el consejo, y te lo estoy diciendo por mí, ¿eh? Si te sientes identificado, ánimo. Buscas el consejo: ¿qué hago? Mira, los hermanos están así, necesito hacer algo, pero no sé qué, ¿cómo los ayudo? ¿Qué les digo? Y te dan una dirección. Y lees unas escrituras. ¿Sabes qué? Te recomiendo que hagas esto, ve y ora por esto y aquello. Pero he terminado haciendo lo que yo quería, porque el consejo no me parece mejor de la idea que ya tenía. Entonces hay una consecuencia. ¿Sí? La rebeldía resulta que tiene a Moisés bien enojado. Pero fíjate, va con una buena actitud delante de Dios, ¿no? Dice el versículo 6: se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Parecía que tenían una actitud humilde, ¿no? Cayeron rostro en tierra: Señor, ¿qué hacemos? El pueblo está rebelde, ¿no? Nos quieren golpear, nos están reclamando, ¿qué hacemos? No hay agua, no hay nada, ¿qué hacemos? Y Dios entonces da una instrucción. Entonces, lo que Moisés hizo mal fue, primero que nada, desobedecer a Dios, y después hacer lo que quiso, lo que no se le dijo que hiciera. Pero además, fíjate, se atribuyó el milagrito. ¿Sí lo notaste? Sí. Llega con el pueblo y les dice, el versículo 10: luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes. Ojalá y nunca le hables así a nadie, ¿no? Gritó: ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? ¿Por qué dijo eso? Si Dios le había dicho: háblale a la roca y va a salir agua para que ellos tomen. Y él se atribuyó el milagrito. ¿Sabes por qué Dios hizo el milagro? ¿Por qué Dios, aunque golpeó con la vara, en vez de hablarle, por qué salió agua? ¿Sabes? Aunque nosotros seamos rebeldes y seamos desobedientes, Dios tiene compasión. Eso me queda claro.
Entonces, si tú y yo tenemos una actitud desobediente y hacemos lo que queremos, Dios tiene compasión de los demás, aunque tú y yo los veamos como rebeldes. Entonces Dios no cambia. Y es impresionante, ¿no? Porque Él sigue buscando la manera de tratar nuestro corazón. Bueno, ya hice acá el milagro, fíjate lo que pasó con Caín, fíjate lo que está pasando aquí. Los dos tuvieron una consecuencia. Caín mató a su hermano. ¿Y cómo terminó? Desterrado y solo y lejos de Dios completamente. ¿Qué pasó con Moisés? Sí, terminó entrando a la tierra, pero ya no lo hizo él con el pueblo, ya no lo hizo él dirigiéndolo. ¿Qué pasó? Solamente por una actitud que no supo controlar, por un sentimiento que no supo controlar. Yo quiero preguntarte, ¿realmente tenemos derecho a enojarnos, sí o no? ¿Qué piensas? Sí, ¿no? ¿Quién podría decirte que no tienes derecho o que no debes enojarte? Es válido enojarnos, es más, es parte de nuestra naturaleza. Pero el riesgo que tenemos es de cuando nos enojamos, desobedecer a Dios. Entonces, yo hoy quiero animarte a que pongas atención en este tema, porque es un tema bastante espinoso y es tan amplio que te digo, haría falta varias sesiones para hablar de todo esto. Sí, se vale enojarse, pero se vale sí y no. Y te voy a decir por qué. Vamos a Efesios 4:26. Efesios 4:26 y 27, ¿ya estamos ahí? Dice la Escritura: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, ¿sí se vale enojarse? Sí, mira, aquí Pablo le está diciendo a los efesios: si te enojas, no peques. Pareciera que está alentando, ¿no?, que se enojen, pero no. Pablo sabía perfectamente que el enojo es parte de la naturaleza humana. Entonces les hace una advertencia. Fíjate, ya les había estado haciendo algunas advertencias acerca de cómo vivir, cómo ser hijos de la luz, cómo ser hijos dignos de Dios. Y esta es una de ellas. Además, o sea, aunado a todo lo que ya les estaba enseñando, les dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y te tengo otra pregunta. ¿En qué áreas tú has cedido al enojo? ¿En qué áreas te has dado cuenta que el enojo te ha dominado? Ahí respóndela. Entonces te decía sí y no. Este es el sí. Sí puedes enojarte, sí tienes todo el derecho, pero ahí te va el no. Dice: no permitan, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Ahí está el no. Y entonces, ahora, ¿cómo le hago? Ya no me puedo enojar porque entonces el diablo, ¿cómo le hago? Es claro, ¿no? Se vale enojarse, sí. Pero, para ser honestos, en mi caso, muchas veces, y creo que esta escritura, hermanos, tú estarás de acuerdo conmigo, alcanza su mayor clímax de verdad en el matrimonio, en la familia. Porque yo me puedo enojar con mi amigo, yo me puedo enojar con el hermano al que yo discipulo, con quien sea, pero no me enojo con nadie más que con mi esposa. No me enojo con nadie más que con mis hijas. Ahí es en donde sale mi verdadero yo. Y ahí es en donde sale lo peor de mí cuando me enojo, cuando dejo que la ira me domine. Y tú dime si no. Fíjate, la Escritura dice: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Entonces me pongo a pensar
y te tienes que poner a pensar, caray, entonces estoy enojado y cuando ya está oscureciendo tengo que empezar a pelar el diente porque la Biblia dice que no debo dejar que el sol se ponga estando yo enojado. ¿Cómo le vas a hacer? Si estás, te ruges de rabia, ¿no? Ya se está metiendo el sol a pelar el diente ahí, ¿no? ¿Sabes? Necesitamos, y yo te animo a que pienses en esto muy seriamente. El enojo nos aparta de Dios, porque le da oportunidades al diablo de meternos un montón de cosas. Yo te voy a compartir que muchas veces con mi esposa no se ha puesto nada más el sol, se ha puesto la luna, las estrellas y todos los astros. Porque el enojo también te puede llevar a llenarte de orgullo. Entonces, será o no una buena advertencia que tengamos cuidado de no darle lugar al diablo cuando estamos enojados. Pero hoy te puedo compartir algo, que tanto con mis hijas como con mi esposa, ella no está aquí, está con niños, pero tú puedes preguntarle. He procurado que cuando me enojo con ella, no termine el día y yo no esté en paz con ella. Porque de esto que te estoy hablando es algo que yo he estado aprendiendo. Algo que te he compartido en otras ocasiones es que yo no quisiera enseñarte algo que yo no practico. Yo no quiero enseñarte algo que yo no llevo a cabo, que no estoy estudiando, que no estoy aprendiendo. Amén, Manuel. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué te lo comparto? Porque tal vez tú estás pasando algo como lo que yo he pasado. Ahora, mi batalla con el enojo sigue. No he terminado. Y seguirá hasta el día en que yo me muera. Y la tuya también. Entonces, ¿hay esperanza? Fíjate que sí. Sí hay esperanza. ¿Sabes? Me ponía a pensar cuando leía la escritura de cuando Moisés golpea la roca y pensaba en ustedes, hermanas. ¿Cómo se habrá sentido Moisés? Y lo pensé, se me ocurrió, ¿no? O sea, tengo que hablarle a la roca. ¿Cómo será hablarle a una roca? Y pensaba en mis hermanas casadas. Tienes esperanza. Entonces, cuando estés hablando con tu marido y no te haga caso, ten esperanza. Dios fue capaz de sacar agua de la roca. Tu esposo tiene esperanza. Porque además, créeme que Dios ha hecho milagros en mí impresionantes. Entonces, Dios es bueno, hermanos. Pero nos hace advertencias y nos pregunta, ¿por qué estás enojado? Y de veras me he tenido que detener y preguntarme, ¿realmente eso que me está enojando vale la pena para que yo termine mal con mi esposa, con mis hijas? Porque también ha sido con mis hijas. Y también he caído en que con mis hijas han pasado días en que yo estoy enojado con ellas. Entonces, no te vengo a compartir tampoco cosas extraordinarias que he hecho y que ya no voy a volver a hacer. He caído. Pero hoy sí me siento que tengo más victorias que derrotas. Y si tú te has sentido que has tenido puras derrotas y tal vez pocas o ninguna victoria, tienes esperanza. Escucha nada más las advertencias de Dios. No estás solo. Y a veces, hermanos, sí o no, queremos pelear esas batallas solos. En una plática que tenía con mi esposa le decía, la verdad es que cuando estoy enojado, pocas veces pienso en lo que Dios me anima a hacer. Pocas veces pienso en alguna escritura como estas. No dejen que el enojo los controle, no dejen que el enojo los domine. Sí, se van a enojar, ok, sí, pero hay una consecuencia si te dejas dominar por el enojo. Vamos a terminar. Santiago 1:19. Santiago 1:19. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer hasta el 21, por favor. Dice la Escritura: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente.
Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Otra advertencia más. Escuchar y obedecer. Qué difícil es. Podemos estar llenos de excusas. Yo las pongo. ¿Por qué estás enojado? Es que mi esposa, es que mis hijas, es que la injusticia, es que mi jefe, es que mi trabajo. Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal de cómo reaccionamos a las situaciones. Entonces, yo me había estado escuchando, y si no lo hacía mi esposa me lo decía, diciendo, es que tú, y es que la situación, y es que las personas, y es que el hermano. No soy yo. Yo asumo mi responsabilidad de por qué estoy reaccionando así, y asumo el desafío que tengo para no ser así, para no seguir siendo así. ¿Te vas a seguir enojando? Sí, me voy a seguir enojando toda la vida hasta que muramos. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer? No podemos ir por la vida enojándonos con todo el mundo. Yo te voy a compartir algo. Hoy en la mañana que tenía mi tiempo con Dios, leía una reflexión, estaba revisando la clase y leía una reflexión acerca del daño que produce no solamente en otras personas el que seamos iracundos, el que no sepamos dominar nuestro enojo, sino el daño a nuestra salud. Tal vez tú lo sabías más que yo. Yo hoy me di cuenta de que el enojo no controlado produce enfermedades como el cáncer incluso. Y en serio, ¿a poco será posible todo eso? Y algunas otras. Pero además, el enojo nos hace llenarnos de amargura, de resentimiento. Es que ya le dije y no me hace caso. ¿Te suena familiar? Yo lo he hecho así. Es que no entiende, ya le he dicho 1000 veces y no me hace caso. Y me encuentro viendo que Dios está tratando en mí también una actitud de rebelde y desobediente. Hoy quiero animarte a que no pongas excusas. Si las has puesto, si te has escudado en los otros, toma tu responsabilidad. Si tienes relaciones que arreglar, toma tu responsabilidad y arréglalas. Si tienes relaciones rotas que se han roto por tu culpa, porque te enojaste, fíjate, también leía que tú y yo podemos estar llenos de amargura, bien enojados con alguien, y aquella persona ni por enterada, ¿no? Que tú te estás muriendo del coraje y ella está bien tranquila. Es lamentable, ¿no? Bien amargado, el corazón ahí lleno de rencor, por lo que sea, y él ni sabe, está como si nada tal vez, o tal vez está igual que yo. Pero me ponía a pensar seriamente en las posibilidades que yo tengo, y solo son dos. O tengo cuidado, veo la advertencia de Dios y tengo cuidado de hacer lo correcto, o entonces le doy oportunidad al diablo de que me domine. Ayer con este amigo que te platico, estamos platicando y le compartí un poquito, no le decía yo de este tema, ¿no? Pero ya lo tenía yo. Y me platicó algunas situaciones que está pasando en su familia. Y le decía yo, obviamente con este conocimiento que ya tenía de lo que iba a compartir, le decía, yo te animo a que tengas cuidado de no irte de tu casa y no quedarte en paz con tu familia. Hace algún tiempo yo salía de mi casa y yo tenía que salirme porque si me quedaba me iba a quedar peleando. ¿Qué caso tenía que me quedara? Él vive con sus papás.
pero tiene tanto enojo hacia su familia que se sale de su casa y anda en la calle y yo le decía, ten cuidado nada más de que si te vas estés en paz, de que te asegures de que tú estás en paz con tu familia y tu familia está en paz contigo. Entonces, hoy te dejo un reto. Lo fue para mí y lo sigue siendo, claro. No pongamos excusas cuando nos enojemos desenfrenadamente. Recuerda, el enojo desenfrenado nos va a alejar de Dios. Hoy debemos decidir entonces de qué forma vamos a manejar el enojo. Y sabes, no estamos solos. En otro tiempo, el enojo desenfrenado me hizo perder muchas relaciones, muchas amistades. Más bien no muchas, porque ni siquiera tenía muchos amigos, pero los que tenía se iban por mi horrible carácter. Pero hoy Dios, después de hace ya casi 17 años, me ha llevado a aprender estas cosas que hoy te comparto y que tal vez te van a servir a ti. Ahora, ¿no habías visto esto? Yo estoy seguro que sí lo habías visto. Le decía ayer a mi amigo, sé que no te estoy descubriendo el hilo negro, pero ¿habías pensado en la seriedad de este asunto? En lo que puede producirte una reacción desenfrenada, porque realmente lo veía muy enojado. Entonces me podría compartirlo un poco. Quiero animarte entonces hoy a que pienses en esto, con tu esposo, a las hermanas, con su esposa, a nuestros hermanos. Pienses en esto, hasta dónde te puede llevar el no saber controlar tu enojo. Quiero pedirte por favor que me acompañes y terminemos con una oración.